Hola amigos, sean bienvenidos a Civilizaciones CH. Encantado de saludarles como siempre. Y si eres nuevo aquí en el canal, recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y también puedes seguir mi página principal en Facebook como Civilizaciones, Culturas e Historia. El tema de hoy, Moisés y Akenatón, dos grandes personajes que me han preguntado si son la misma persona. Y realmente es muy interesante la pregunta, me parece totalmente interesante. Y a pesar de que el tema es muy extenso, voy a tratar de resumir un poco las razones por las cuales Akenatón no es Moisés o Moisés no fue Akenatón. Son dos personajes totalmente diferentes. Entonces vamos a comenzar por Moisés. Moisés es un personaje que conocemos a través de la Biblia, eh, el Antiguo Testamento, específicamente el Pentateuco. El Pentateuco es la reunión de los 5 primeros libros de la Biblia. Llámese Éxodo, Génesis, Levítico, Deuteronomio y Número. Estos libros se atribuyen la autoría al mismo Moisés, que cuenta su historia de su encuentro con Dios personalmente y la continuación de todo lo que sucedió después de la liberación de Egipto, que es la base principal, aparte de lo que sería tratar de dar una explicación religiosa, entiéndanse bien, una explicación religiosa a la creación del mundo, del universo y las cosas que hoy en día conocemos cotidianas, el sol, la luna, la lluvia, el agua, el mar, todas estas cosas. Entonces entiéndanse bien, una explicación religiosa. Estos libros de la Biblia no son libros de historia ni de ciencia, son libros de religión y como tal están sujetos a muchas cosas que hoy en día podríamos decir, oye, pero esto está equivocado, esto es así. No, simplemente son libros religiosos y deben ser tratados como tal. Entonces, Moisés escribió estos libros y la tradición de estos libros que eran anteriormente se contaban las historias y Moisés consiguió reunir toda esta historia y escribirla. Una de las bases principales de este Pentateuco, también entiéndase, Pentateuco es una palabra griega que viene de pente, que es 5, y teucho, que es estuche. Entonces sería los 5 estuches, ¿ok? También los libros anteriormente, como tipo papiros y todo esto, eran coleccionados en una especie de estuches cilíndricos y por eso se le da este nombre, Pentateuco o los 5 estuches, que contienen los libros de la ley de Moisés. Bueno, uno de los principales temas de este Pentateuco es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Moisés aparece como figura principal o como líder se podría decir, de esta revolución de liberación en contra de los egipcios a favor del pueblo de Israel. Ahí se narra que Moisés, guiado por Dios, por medio de revelaciones, milagros y algunos acontecimientos, consigue liberar al pueblo y mostrarle el camino hacia el monoteísmo. Entonces, en algunas partes podemos ver, según las traducciones, que el Dios que Moisés adora y enseña al pueblo de Israel a adorar es conocido como Yahvé o es conocido como Jehová. En otras partes es conocido como Elohim. Y Moisés rescata, según la historia, rescata al pueblo de la esclavitud, de la idolatría de los egipcios
y lo lleva a la adoración de un único Dios. Entonces, entiéndase lo siguiente: el pueblo estaba oprimido, estaba esclavizado, y Moisés revela a este nuevo Dios que el pueblo no conocía, hace lo que sería una conversión hacia este Dios, enseña lo que sería la nueva religión, pues, y saca al pueblo. El pueblo acepta a este Dios, acepta sus milagros, y entonces comienza la historia del pueblo de Israel y su encuentro con Dios, llámese Yahvé, Jehová o Elohim. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que Moisés, estando dentro de Egipto, se le manifiesta un Dios, y él lo lleva a los de su raza, a los de su pueblo, y esto lo ayuda a liberar a su pueblo de la esclavitud. Hasta ahí vamos bien. Entonces, por otra parte, ¿por qué Moisés no es Akenatón? Bueno, Akenatón es un faraón de la 18ª dinastía del Imperio Nuevo, y Akenatón, esposo de Nefertiti, a la cual por primera vez en Egipto se le daban poderes absolutos a una mujer como gobernante, y padre del conocido faraón Tutankamón, mejor conocido como el Niño Rey, que después vamos a hacer un video ahí en Civilizaciones, Cultura e Historia Facebook. Tengo un video relacionado con el Niño Rey, pero aquí también vamos a hacer un pequeño video relacionado con el Niño Rey. Bien, Akenatón es conocido como el faraón hereje, porque Akenatón implementó un nuevo sistema religioso, de cultura, de arte, y modificó totalmente las tradiciones del pueblo egipcio. O sea, Akenatón no viene desde afuera con una nueva religión a liberar a nadie. Akenatón es un faraón egipcio que a su parecer se le revela un nuevo dios llamado Atón. Entonces, Akenatón decide que los antiguos dioses, la antigua religión de los egipcios, debe ser abolida, y solamente se va a adorar a este nuevo dios Atón, conocido también como el disco solar Atón, y él se va a representar pues como sumo sacerdote de Atón, y con los poderes absolutos del dios. O sea, él va a formar una nueva religión en base a este nuevo dios. Los cambios que él hizo fueron totalmente revolucionarios, y la conversión que él hizo al pueblo fue una de las más complejas, se puede decir, porque es un hombre que creció dentro de una religión, y de repente, de la noche a la mañana, se podría decir, él cambia todo esto, cambia la manera de ver la fe del pueblo egipcio, la religión, las tradiciones, la cultura, y impone esta nueva religión y esta adoración al disco solar Atón. El pueblo, por supuesto, no puede hacer nada. O sea, no es que te estoy ayudando y te estoy liberando y te estoy entregando a Atón. No, yo te estoy imponiendo a Atón. Ahora el nuevo Dios es Atón, y es el único Dios que tú vas a adorar. Entonces, los cambios que él hizo, tanto en la religión y la cultura del pueblo egipcio, por supuesto, afectó en gran manera al pueblo, empezando por los sacerdotes de los antiguos dioses. O sea, los sacerdotes quedaron, vamos a decirlo de alguna manera, quedaron sin empleo, porque al tener este nuevo dios, ellos no podían ejercer el culto a los antiguos dioses, ni practicar el tipo de doctrina que ellos estaban practicando desde hacía mucho tiempo. El arte, dentro de esta revolución de Akenatón, el arte también se vio afectada. Fue el primer faraón en representarse a sí mismo
tal cual como él era. Podemos ver en las estatuas y diseños de esculturas de Akenatón, donde prácticamente se ve un hombre deforme, ¿ok? Un hombre totalmente, se podría decir, para la época, ver un hombre natural, tal cual como era algo nuevo para el pueblo egipcio, ya que los faraones siempre eran representados como alguien grande, alguien poderoso, una especie de dios, alguien muy hermoso, se podría decir también. Y no, Akenatón se representó a sí mismo tal cual como él era. Para abolir totalmente también lo que era la religión y la cultura, él mudó la capital de Egipto a lo que conocemos como Amarna, por eso se dice también el periodo de Amarna. Ahí construyó la ciudad de Akenatón, una enorme ciudad en la cual se puede ver todavía en unos relieves egipcios que supuestamente era una ciudad muy próspera. Se puede ver a los egipcios haciendo ofrendas, llevando animales, frutas y todo eso. Y se podría decir, pues podríamos afirmar que esta ciudad era próspera, pues gracias a la nueva religión y gracias a la adoración del disco solar Atón. Pero la realidad es otra, que es donde también viene lo que diferencia a Akenatón de Moisés. En estudios, digamos, recientes o no tan recientes, pues más o menos 2005, se encontraron en la ciudad de Akenatón restos de seres humanos, pues, que moraban ahí, algunos muy jóvenes. Y los estudios forenses determinaron que las personas que ahí fueron enterradas en esta parte del desierto habían muerto a una temprana edad y que según los rasgos, pues, de sus esqueletos y sus huesos, estas personas habían sufrido mucho maltrato, habían sufrido trabajo forzado y una mala alimentación. Entonces nos preguntamos, ¿y dónde estaban todas esas ofrendas que se ven en los relieves, que se ven en aquellos dibujos que cuentan la historia de la ciudad de Akenatón? Pues aparentemente, y digo aparentemente, Akenatón, cegado por el poder y por la adoración al disco solar Atón, creo que se convirtió en una especie de dictador, y todo lo que el pueblo hacía, producía, era entregado como ofrenda al disco solar Atón. O sea, la vida en Amarna no era tan hermosa como podríamos decir, gracias a la revolución de Akenatón. Y bueno, esta vida en Amarna no duró mucho tiempo. Esta nueva religión, con la caída o la muerte de Akenatón, fue abolida, y es donde empieza el nuevo proceso y llega a ser el nuevo faraón, el hijo de Akenatón, Tutankamón, ¿verdad? Que podríamos decir que nos parece extraño que el hijo de Akenatón, ¿verdad?, que lo acompañó, que tuvo la formación dentro de esta nueva religión, ahora restituye nuevamente toda la antigua religión, y la ciudad de Akenatón es totalmente abandonada. De hecho, el pueblo egipcio, digamos, se sintió hasta avergonzado de lo que ocurrió con estos cambios que realizó Akenatón, y el nombre de Akenatón quiso ser borrado de la historia del pueblo egipcio. Su ciudad abandonada totalmente y el nombre de Akenatón borrado de todos los muros. Sin embargo, arqueológicamente se han encontrado muchos restos de la parte de las ciudades de Akenatón, muchas historias y relieves escritos, muchas estatuas, y por eso es que hasta nuestros días podemos conocer
la historia de Akenatón, conocido como el faraón hereje, que abolió la antigua religión para una nueva. Entonces ahí podemos ver las diferencias entre lo que hizo Moisés como un liberador del pueblo, que mostró el camino hacia un Dios, y Akenatón como prácticamente cegado por el nuevo poder y la adoración al disco solar Atón, intentó mantener una nueva religión, pero que las oportunidades del pueblo no eran las mismas. O sea, son dos personas totalmente diferentes. Y Akenatón, un hombre muy poderoso, un faraón. Moisés, un hombre que se puede decir del pueblo, ¿okay?, que tomó la decisión de liberar a sus colegas, a sus camaradas, a sus compatriotas. Entonces, si te interesa un poco más saber de la vida de Akenatón, porque de verdad que este video es muy corto, no alcanzo de abarcar, a pesar de que son 15 minutos que he tratado de explicar la vida de Akenatón. Si te interesa, déjalo aquí en los comentarios y yo haré un video un poco más profundo de lo que pasó en Amarna, de lo que pasó con la religión, de los cambios que tuvo y todo. Bien, amigos, y hasta aquí el tema de hoy. Muchas gracias por compartir conmigo y nos vemos en un próximo video.